Listo. Ok. Today we talk about present simple, but in negative and interrogative form. Ok, vamos a ver el present simple, pero con las oraciones negativas e interrogativas. Ok. La forma afirmativa habíamos visto que era el sujeto más el verbo. Ahora, en la forma negativa es el sujeto más el don't más el verbo. Por ejemplo, si yo decía I play en su forma negativa, ¿cómo sería? A ver, ¿quién entendió? Si yo decía I, sujeto, verbo play, ¿cómo digo en negación I? Por ejemplo, I play es yo juego. ¿Cómo digo yo no juego? I don't play. Yes, very good. I don't play. ¿Ok? You don't play. En el caso para he, she o it, como sabemos que para tercera persona siempre se modifica, no es don't, sino doesn't. El doesn't solo va a ser para he, she o it. ¿Ok? Como habíamos dicho, I don't play. En el caso de he, por ejemplo, ¿cómo sería? He Don't play. He doesn't play. Yes, very good, Tania. He doesn't play, ¿no? Que significa él no juega. No juega. Ujú. Es simple, chicos. En forma negativa solamente se le agrega el don't o el doesn't si es he, she o it. ¿No? Aquí está, por ejemplo, el verbo comer. El verbo comer. I don't eat. Yo no como. You don't eat. Tú no comes. He doesn't eat. Él no come. Él no come. He doesn't eat. Ella no come. It doesn't eat. Eso no come. We Eso no don't eat. come. Nosotros no comemos. You don't eat. Ustedes no comen. And they don't eat. Ellos no comen. ¿Ok? Se encuentra solamente se le agrega el don't o el doesn't antes del verbo. ¿No? Esta es la forma gramatical. Subject plus don't or doesn't plus verb. Ok, y en la forma interrogativa, primero va el do o el does, porque si se dan cuenta acá, el don't es la unión de do not. Y el doesn't es la unión del does not. Solo que está acá ya hay contraction. Do not, don't. Doesn't not, doesn't. Disculpen, does not, doesn't. Ok, entonces, aquí para la forma interrogativa vamos a usar el do y el does. Ok, por ejemplo, decíamos yo como. ¿Cómo pregunto si yo voy a comer? A ver, sería do, ¿cuál es el sujeto? I y el verbo eat. Do I eat? Yo voy a comer o yo como, se pregunta, ¿no? Do I eat? ¿Y cómo sería para él? Does he eat? Él come. O does she eat? Ella come. ¿Ok? Por ejemplo, do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Does we go? Does you go? O do we go? Do you go? O do they go? ¿Qué significaría yo voy? ¿No? O tú vas, él va, ella va, eso va, nosotros vamos, tú vas o ellos van, ¿no? En pregunta. Ya, chicos, la forma siempre va a ser similar. El verbo to be similar. Recuerdan que el verbo to be iba primero el verbo, luego el sujeto y luego la acción. Igual acá, miren. Primero va el do, luego el sujeto y luego el verbo. En el caso, pues si es para he, she o it, va el does, el sujeto y el verbo. No es nada, es súper simple, así que no se van a complicar. Si ustedes tienen esto bien claro, el orden gramatical no se les va a hacer complicado. Por eso yo les hago siempre énfasis cuando vemos el orden gramatical. Acá, por ejemplo, en la forma negativa, vemos que es subject plus don't or doesn't plus verb. Esos tienen que saberlo de memoria. Que es fácil porque la forma afirmativa solamente era sujeto más el verbo. En este caso es sujeto más el don't or doesn't más el verbo. Y en la forma negativa, disculpen, en la forma interrogativa, primero va el do o el does,
luego el sujeto y luego el verbo. ¿Ok? Como ya habíamos visto aquí en estos ejemplos. Y a ver, vamos a ver para ver si me entendieron bien. Yo no tomo café a menudo. Miren, a menudo, que son los adverbios de frecuencia que habíamos visto. Often, ¿no? A menudo, often. ¿Cómo yo digo yo no tomo café? I doesn't drink coffee often. I don't coffee often. Or I don't drink coffee often. I don't drink coffee often. Yes, very good. Very good, Gabriel. Muy bien. I don't drink coffee often. Es la respuesta correcta. ¿Por qué la letra C? Porque miren, ¿qué me decía el orden gramatical para las oraciones en negativo? ¿Qué me decía? Que va el sujeto, el don't o el doesn't y el verbo. Entonces, aquí en el ejercicio que les mostré, esa es la oración, el orden gramatical correcto. Sujeto, I. Para I es don't, no es doesn't. Entonces, I don't. Luego el verbo. ¿Ven? Sujeto, don't y verbo. I don't drink. Verbo tomar. I don't drink coffee. Yo no tomo café a menudo. I don't drink coffee often. ¿Recuerden la frecuencia often? Que era como el usually, ¿no? Como el sometimes. Entonces, I don't drink coffee often. Porque si fuera doesn't, ¿está bien que corresponda para I? No, ¿verdad? El doesn't ¿para cuál era? Chicos, ¿cuándo usábamos doesn't? Para qué pronombre? Miren, de estos pronombres que están aquí, ¿el doesn't para cuál es? ¿Para he, she o it? Claro, solo para estos tres casos. En este caso, en el ejercicio que les planteé en la pantalla, es para I. Para I no corresponde doesn't, corresponde el don't. Y en esta segunda está mal, porque el orden gramatical me dice que para una negación yo debo usar sujeto, don't or doesn't y el verbo. Aquí está sujeto, el verbo está primero y luego el don't. Está mal. Primero va el don't y luego el verbo. ¿Ok? Entonces lo correcto es como la oración número C. La oración la letra C. Luego, esta pregunta, por ejemplo. ¿Trabajas en casa? Es la pregunta. ¿Cuál es el orden gramatical para pregunta? Primero el do o el does, luego el sujeto y luego el verbo. A ver, ¿cómo sería? ¿Trabajas en casa? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la correcta? ¿A, B o C? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la oración correcta? ¿Cuál es la pregunta? Profesor. ¿Cuál? Chicos, ¿me escuchan? La B. A ver. Ok, unos dicen la A, otros dicen la B. A ver. Miren el orden gramatical. Tienen siempre que verificar el orden gramatical. ¿Qué me dice el orden gramatical? Primero va el do o el das, luego el sujeto y luego el verbo. Los que me dicen la B, primero están... La A, profesor, sería trabajas en casa, la B sería trabajar en casa y la C, trabajas en casa. Claro, pero por eso, escúchenme, miren. ¿Qué me dice el orden gramatical? Primero el do o el das, luego el subject y luego el verbo. Ok, está bien, ¿no? Acá la A está bien, comienza con do, la 2 comienza con word, entonces la descartamos porque el orden gramatical me dice que tiene que comenzar con do o con das. En este caso no comienza con Y do o con das. con da. No, ajá, entonces la letra B no es incorrecto. La La C, letra C sí comienza con no. das.
Pero ahora tenemos Y comienza. otro punto, que tenemos el you, que le estamos Profesor. preguntando a él, ¿verdad? ¿Trabajas tú en Es la casa? profesor. Es la A, profe. Es la A, Ah. ¿verdad? ¿Por qué? Porque para you, ¿cuál Es usamos? la profesor. El do, ¿verdad? Para you usamos el do, no usamos el does. El does solo es para he, she o it, ¿verdad? Entonces la A es el correcto. Do you work at home? ¿Tú trabajas en casa? ¿Ok? Do you work? Acá está, miren. Do or does, subject, sujeto, y verbo, work. ¿Ok? Entonces este es el orden gramatical correcto. ¿Ya, chicos? Miren, ustedes me dijeron acá, were you at home? No. Tienen que siempre verificar que sea el siempre orden gramatical correcto según con cómo do, me con indican. das. Con do o das al inicio, ¿verdad? Entonces hay que siempre verificar bien eso antes de resolver. Para el examen va a ser escrito, no va a ser oral. Entonces yo necesito que ustedes entiendan bien esto para que ustedes puedan resolver correctamente sus fichas.